El tema de este día es gracia suficiente. Y como hemos destacado en los días pasados, esta semana, hemos hablado sobre que la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento. Eso lo enseñó Pablo ahí en Romanos capítulo 2. Y hoy vamos a descubrir qué implica esto de que la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para la reflexión que tendremos este día. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, porque en ella encontramos la luz que necesitamos para nuestra vida y te suplicamos, por favor, ayúdanos a aplicar lo que estudiamos de tal manera que podamos alejarnos del mal y volvernos a ti por completo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para este día vamos a conversar sobre un episodio que fue tremendo en la historia del pueblo de Israel. Todos lo conocemos muy bien y se encuentra en el libro del Éxodo. Cuando los israelitas pensaron que algo le había sucedido a Moisés, fueron donde a Aarón y lo presionaron, y él se dejó presionar, para que hicieran un ídolo. Y bueno, eso fue un gran pecado. Se rompió el pacto, acababan de establecer el pacto con Dios, lo rompieron y eso se vio dramatizado, si lo puedo decir con esta palabra, por lo que hizo Moisés al quebrar las tablas. Estaban en una situación terrible. Sin embargo, Dios, que es grande en misericordia, estaba también dispuesto a extenderles la gracia. Y eso es algo que pide Moisés en la intercesión que hace, ¿no? Y luego le dice, déjame ver tu gloria. Y en ese contexto aparecen las palabras que están en Éxodo capítulo 34, versos del 1 en adelante. Pero voy a decirte, le comienza a leer todo el pasaje, pero yo me voy a concentrar en el verso 6 y 7, que son los versículos donde Dios proclama su gloria. Es decir, donde proclama su carácter. Y dice así: Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué este pasaje resulta tan importante? Porque es la base sobre la cual podía el pueblo de Israel ir a Dios y recibir el perdón ofrecido por Dios. De lo que nos habla es de un carácter, el carácter de Dios. Y esto es importante porque recordarás que hemos estado conversando sobre cómo el pecado distorsiona, desfigura el carácter de Dios ante nosotros. Es lo que le pasó a Eva y a Adán. Cuando pecaron, por haberle creído el cuento a Satanás de que Dios era un egoísta, un ser egoísta y tiránico, lo que hicieron fue ir a esconderse de Dios, del único que podía solucionarlos, porque se quedaron con la idea de que Dios iba a venir a destruirlos. Es verdad, la paga del pecado es muerte, eso es un hecho. Y aquí en esta declaración del carácter de Dios nos muestra también su justicia. Pero sobre todo, lo que Dios siempre va a hacer es, voy a usar una expresión muy humana, agotar todas las instancias con tal de salvarnos, de restaurar esa relación quebrantada por el pecado. En esta historia de Éxodo vemos justamente que el pecado es eso, una ruptura en nuestra relación con Dios. Pero aquí mismo vemos que la descripción del carácter de Dios nos muestra que es Él el que toma la iniciativa para ir a buscarnos. Él es el que toma la iniciativa para decirnos: soy misericordioso, soy lento para la ira, soy bondadoso, voy a cuidar de ustedes si ustedes se vuelven a mí. Yo me voy a encargar de ustedes. Las palabras aquí son muy interesantes, porque aquí cuando habla de misericordioso y piadoso, el texto original habla sobre las entrañas. De hecho, la palabra aquí tiene que ver
con el vientre materno. Y justamente, ¿no? Dios dice, yo siento por ustedes lo que siente una madre por su hijo. Luego tardo para la ira, que literalmente dice el texto que es de nariz larga en hebreo. Por lo que significa es que le cuesta enojarse, le cuesta airarse, no se enoja, es paciente, totalmente paciente. Y luego combina la misericordia y la verdad. Esta combinación que nos muestra que Dios es amor al mismo tiempo que es justicia, y en Él pueden realmente vivir estas dos características en un perfecto equilibrio. Ahora, vamos a leer algunos pasajes que están citados acá en nuestra lección para meditar en lo que esto implica en nuestra relación con Él y cómo es Él el que toma la iniciativa para cargar nuestros pecados, limpiarnos y ayudarnos. Por ejemplo, leemos Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos dice esto sobre la gracia de Dios? Lo que merecemos es la muerte, pero Dios nos ofrece vida en Cristo Jesús. ¿No te dice esto justamente que puedes ir a Dios con confianza? Así que antes de continuar con los otros dos textos que aparecen acá en nuestra lección, yo quiero decirte, cuando el enemigo susurra en nuestros oídos, eres demasiado malo como para ir a Dios a pedirle perdón, eso es lo que el enemigo quiere que tú creas para que no encuentres salvación. Pero si hay alguien en quien puedes confiar y a quien puedes ir tal como estás, ese es Dios. Pena que Adán y Eva, cuando pecaron, mostraron lo que hacemos todos los seres humanos. Nos alejamos de Dios, del único que puede solucionarnos. Y lejos de Dios, todo lo que viene es la muerte, que es justamente el deseo de Satanás, que todos paguemos la muerte. En cambio, Dios nos ofrece la vida en Cristo. Luego dice Romanos 5:20 y 21, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para vida eterna, mediante la justicia de Jesucristo, Señor nuestro. Significa entonces, como dice la Biblia, y como de hecho me refiero a como ya algunos criticaban, y la Biblia rescata esta crítica, y que algunos lo usaron, recuerdo un personaje famoso por ahí por los 1900, que dijo, bueno, vengan males para que superen los bienes. No estamos hablando de que Dios nos dice, no importa lo que hagan, hagan el mal, que yo total los voy a perdonar. No es ese el punto. Lo que está diciendo el Señor es que a pesar de lo que nosotros somos, su gracia supera eso y puede redimirnos, puede restaurarnos. Luego dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en otro texto ahí en Romanos, el mismo Pablo dice que éramos enemigos de Dios, y sin embargo Dios vino a entregar su vida por nosotros en la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué estos textos son importantes? Porque nos muestran que podemos ir al Señor, que no hay pecado tan grande que no pueda encontrar en Él redención, que podemos de verdad acudir a Él. No significa que podemos hacer lo que querramos. Hacemos lo que querramos y por eso nos metemos en los líos que nos metemos, pero significa que cuando tomamos conciencia de nuestra condición, de que estamos completamente perdidos, hay alguien que puede restaurarnos y ese es nuestro Señor. Así que podemos ir a Él. Vuelvo a repetir, no escuches la voz de Satanás cuando te dice, eres demasiado malo, Dios no te va a perdonar a ti. Puedes ir al Señor, con el corazón quebrantado, puedes ir al Señor y en Él vas a encontrar seguridad y salvación. Ese es el punto. Por eso Él se describe a sí mismo, para que no nos creamos el cuento del enemigo. Y ahí en Éxodo 34 lo leímos, Él se describe y dice, soy piadoso, misericordioso, lento para la ira, lleno de misericordia y de verdad. Es decir, puedes confiar en mí. Eso es lo que está diciéndonos el Señor. Puedes venir a mí. De hecho, por eso es que Él nos llama. En Isaías dice,
venid luego y estemos a cuenta. Y el Señor Jesús en Mateo nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Es decir, podemos ir a Él. ¿Por quién es Él? Por eso se revela en su palabra. Por eso nos muestra su trato con los seres humanos, para ayudarnos a comprender que el pecado todo lo que ocasionará es destrucción. Pero si nos arrepentimos, que eso significa volvernos hacia Él, cambiar de la dirección que íbamos en contra de Él para volvernos a Él, Él nos recibirá con los brazos abiertos y nos va a perdonar. Y no solamente eso, también obrará nuestra transformación. Así que hoy hay que decirle al Señor, Señor, gracias por tu amor, gracias por quién eres tú. Hay que reconocer quién es Dios, hay que creer la descripción que Él hace de sí mismo. Y hoy podemos agradecer eso. Tú dile ahí al Señor en una oración o escríbelo en los comentarios. Tú puedes decir, Señor, gracias por quién eres tú. Porque esa es la garantía de nuestra salvación, del perdón que nos ofrece, de que podemos ir a Él y ser restaurados en la familia celestial. Hoy vamos a orar por eso. Te damos gracias, Padre, por quién eres tú, porque tú eres santo y bondadoso, porque tú eres misericordioso y piadoso, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Es verdad que el pecado trae consecuencias y la paga final del pecado es la muerte, pero tú nos has dado la oportunidad de entregarte nuestras vidas, de confesar nuestros pecados, de ir a ti para que tú puedas restablecer nuestro corazón y así nuestra relación contigo pueda volver a ser una relación de amor, una relación de padres e hijos. Aquí estamos como tus hijos. Te pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos y hermanas que comentan, que ven este comentario. Por favor, bendice sus vidas y ayúdales en sus desafíos y sus luchas. Guárdales en el hueco de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén.